que tenga misericordia de nosotros, del mundo, de la sociedad. Sobre todo, hermanos, una sociedad que va cada día como el cangrejo hacia atrás. No podemos decir que hemos avanzado como ser humano. Yo creo que en algunos aspectos somos tan o más cavernícolas que el hombre de las cavernas que menciona la historia. Porque en lo que creo que podemos haber avanzado no, ha sido solamente en la tecnología, pero no más de ahí. Porque como seres humanos creo yo que hemos fallado. Y gracias a Dios que tenemos la esperanza, por lo menos los que seguimos a Dios, de que las cosas van a cambiar cuando Él venga, nos recoja y cambie nuestra manera de vivir para siempre. En esta ocasión, hermano, voy a tratar un tema en esta exhortación que se llama razones correctas para tomar decisiones. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría no todos los que estamos aquí, de alguna manera nos vamos a sentir identificados con esto, porque si no nos pasó a nosotros, nos pasó a alguien cercano a nosotros, ya sea un amigo, un familiar, pero todos vamos a vernos identificados en estas razones para tomar decisiones correctas. Nosotros, hermanos, como creación de Dios, sabemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Imagen, nos parecemos, y semejanza en la forma de actuar. Además de que nos hizo nosotros, hizo otras criaturas, como los animales. Sabemos que hay animales, la mayoría, sobre todo los que viven en la selva, que esos animales matan a otros animales para comer, ¿verdad? Conocemos el caso de el león, los tigres, que agarran y deflecan un mono o una gacela, pero esos animales no tienen en su mente, porque no razonan, de que si están haciendo algo bien hecho o mal hecho. Ellos están haciendo eso por simple instinto animal. ¿Para qué? Para sobrevivir, para comer. Por eso eliminan a otros animales para completar ese ciclo. Pero, ¿por qué el ser humano agarra y mata a otro ser humano? Entonces, no sabemos si somos inteligentes o somos brutos o no sé, pero a mí por lo menos me choca cuando un ser humano le quita la vida a otro. ¿Por qué razón? Ok, puede haber justificativos según la ley de los hombres, que sea en defensa propia o lo que sea, pero eso no debería pasar. Quiero, hermano, que hagamos una diferencia entre lo que es el accionar y el razonar. Accionar, hermanos, se refiere a un acto físico o una conducta para realizar algo, ¿verdad? A un proceso mental. Por ejemplo, un accionar, viene alguien, se para, prende un bombillo y ya tenemos luz artificial aquí adentro. Pero ¿qué sucede? Como tenemos el ambiente ahora mismo, que hay suficiente luz de sol, quizás no sea necesario prender un bombillo, porque la luz de afuera es suficiente para que esté adentro. Pero el que lo prende no razonó eso, sino que simplemente lo prendió. Esto es un ejemplo, Lo prendió, pero no razonó su parte. Entonces el que razona dice, ven acá, si hay suficiente luz, ¿para qué voy a prender el bombillo?
me va a llegar la factura más cara y me van a dar aquí. Entonces, déjame apagarlo. ¿Ven la diferencia? Uno que acciona y uno que razona. O sea, hay una diferencia grande. Entendiendo eso, hermanos, para poder accionar o reaccionar o tomar una decisión, hay algo que debemos tener, que es la libertad para poder hacer eso. ¿Quién nos da esa libertad? Dios Padre, que nos creó, nos da la libertad para poder tomar decisiones. En lo particular, hermanos, me gustaría que al momento de que vayamos a tomar una decisión, no estemos envueltos con, diría yo, sentimientos, ¿verdad? Sentimientos de ira o de alegría. Que cualquier decisión que vayamos a tomar, no la tomemos ni alegre ni contento. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando estamos en cualquiera de esos estados de ira o de alegría, tenemos el entendimiento medio nublado, no pensamos bien. Quizás estemos como, bueno, voy a poner el ejemplo de una gente que vayan a un parque. Van a un parque, se suben en la estrella, carritos chocones, tienen una euforia de que están disfrutando. Se ponen a caminar en el parque y encuentran a una persona con una mesita, unas cartas. Se para ahí, viene el individuo de las cartas y lo engaña. Entonces, ¿qué sucede? Que esa euforia, ese sentimiento que tenía, no lo ayudó a razonar de lo que estaba haciendo, porque estaba en la estrella y en la cosa, pero no pensó de que ese que estaba frente a él lo estaba engañando. Ya tenemos claro más o menos lo que es, ¿verdad? El razonar ahí. En el caso de que nos vaya mal, hermanos, tomando alguna decisión, no podemos decir que Dios tiene la culpa. ¿Por qué razón? Porque fueron nuestras propias decisiones, por el mal uso de esa libertad que tenemos, que tomamos esa decisión. Al que engañaron en el parque, no fue porque Dios quiso. Él no se detuvo a analizar qué lo llevó ahí o para qué se paró ahí, simplemente se paró y lo engañaron. Entonces no nos pueden echar la culpa a Dios por eso. Alguien que me pueda leer Proverbios 18, 24. Ajá. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Eso para introducir el primer de los 7 temas que hay en cuanto a la razón correcta para tomar decisiones. Este primero es la razón correcta para tener amigos. Alguno quizá me pregunte, ¿y por qué hay que tener una decisión correcta para tener amigos? Porque los amigos se dan en la sociedad porque somos seres sociales. Nos reunimos tanto en la casa, en el vecindario, en el trabajo, en la universidad, donde sea, y vamos a encontrar siempre a alguien, un conocido, que con el tiempo se hacen amigos. Pero eso es peligroso si lo hacemos de la manera incorrecta. Yo creo que en cada familia de nosotros, yo creo que tú visto, hemos visto, por ejemplo, a alguien de nuestra familia, quizá nosotros, que venga y digan, nuestra misma familia, fulano echó a perder a fulano. ¿Verdad que sí? Yo creo que no se escapa ninguno. En toda la familia, porque tenemos siempre vecinos que son como medio meneados.
¿verdad? Entonces, si en la adolescencia y la niñez no vemos los pasos que están dando nuestros adolescentes y nuestros niños, quizá algún amigo lo eche a perder, como pasa en muchísimas ocasiones. Debemos tener la costumbre, hermanos, de que cada decisión que hagamos debe estar bajo la voluntad de Dios. Debemos preguntar, tanto para esa simpleza que es tener amigos, si esa compañía de ese amigo o esa amiga le agrada a Dios. Tenemos nosotros que preguntarnos eso, ya sea nosotros mismos, los padres también deberían preguntarse eso, si ese muchacho le conviene a mi hijo, y toda esa incógnita que le pueden aparecer a la gente en el tiempo. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabio será sabio, ¿verdad? Y el que anda con necio se vuelve más necio. Entonces debemos pedir sabiduría y discernimiento para identificar caracteres afines para la relación con un amigo. Santiago 1:5 dice, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Para lo que sea, hermano, pensemos pedir sabiduría a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos todo. Dios es el omnisapiente. Por más academia que tenga una persona, por más científico que sea, no lo sabe todo. Dios sí. Entonces, tenemos que analizar también en cuanto a esos amigos, y hay que evaluar el fruto. Vemos si ese muchacho se comporta bien en su casa, ¿verdad? Si es un ejemplo para que nosotros nos podamos reunir con él o los hijos de nosotros. ¿Por qué? Porque son decisiones y son relaciones que se tienen que muchas veces afectan la vida entera, y después quizás en un momento nos podamos arrepentir. ¿Por qué? Por no haber tomado la decisión correcta para tener amigos. Si esos amigos nos provocan, oiga bien, forma de identificarlo, si nos provocan tensión, ansiedad o nerviosismo, mándese. ¿Por qué? Porque eso significa, son señales de que esa compañía, de que esa amistad no nos conviene. Gálatas, por favor, que me lean Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, siempre tengamos presente la palabra para ese tipo de actividad o raciocinio, razonamiento, cuando vayamos a entablar una relación de amistad con alguien, ya seamos nosotros. Sí, ahora que tú hablas eso de elegir los amigos, realmente es sumamente importante. Y en el trabajo hay una señora que me cuenta que un hijo de ella, aparentemente con unos amigos, parece que estaban en un parque, estaban bebiendo y estaban en fiesta, y llegó la policía como a quitar las bocinas y estas cosas. Aparentemente se armó como un tiroteo. Ay, madre. Y él supuestamente no tenía pistola, no tenía nada, pero tenía la pistola de un amigo ahí, qué sé yo. Ajá. Y mataron a un policía. Ay, Dios. Y el que sale en los videos es él precisamente, el que supuestamente no tiene pistola. Pero El que tiró. Bueno. Y ya usted sabe lo que es prácticamente de espera, ¿verdad? Claro. Un tipo que no tiene pistola y que no tiene nada, pero con ese grupito de amigos que estaba ahí, va a coger fácilmente
vueltica. Fea. Si es que no, por lo menos en Nueva York, el que mata a un policía se murió. Si quedó vivo, y aquí. La elección de los amigos, Sí, saber en qué están, por dónde andan, es sumamente. muy importante. Sí, hermano. Es difícil. Y hay amigos que uno le ha sacado los pies porque uno sabe cómo son. Entonces, ellos no se pueden sentir mal. Digo, yo no me siento mal porque yo, si saco pie, fue por algo. ¿Verdad? Porque me di cuenta de algunas cosas que están aquí plasmadas. Entonces, yo tengo que velar por mi salud espiritual. ¿Verdad? Y mucho más si esos amigos nunca viven hablando de Biblia ni de la palabra. Lo que viven es hablando disparate y cuestionando a Dios. Entonces, ¿ese amigo me conviene? Entonces, esas no son razones correctas para buscar amigos. Si esos amigos tienen esa característica, lamentablemente. Vamos ahora a la segunda razón para decidir hacer la cosa correctamente. Y esta razón es la de divertirse. Ustedes van a pensar, bueno, ¿qué tiene de malo divertirse? Porque divertirse se supone que es una recreación. Pero divertirse, miren el ejemplo que acaba de dar Díaz ahí. El muchacho fue a divertirse y lo que encontró fue un problema. Yo le apuesto que ese, cuando hizo eso, él no salió de su casa a orar. O sea, él no oró para decir, Dios, cuídame por ahí. ¿Por qué? Yo no te voy a cuidar a ti en la orilla de un volcán que esté en ebullición. Ese no razón. Ese no pensó. Entonces, tú estás viendo que ese volcán te va a quemar en un momento determinado. ¿Para qué tú coges para allá? ¿Verdad? Entonces, también hemos visto, como vimos hace como 10, 15 días o 20, lo de la tragedia del Yesé, ahí ninguno de los que fue ahí pensó que se iba a morir ese día. Ellos fueron a disfrutar, lo que ellos llaman disfrutar, ¿verdad? Fueron a disfrutar, pero ¿qué encontraron ahí? Lamentablemente, su última noche. Lamentablemente. Por lo que, hermanos, debemos elegir actividades que vayan de acuerdo con la voluntad de Dios, cosas que lo honren a Él. Por lo que debemos pensar en lo que vayamos a hacer para recrearnos. No está malo que uno coja por una playa, a coger un chin de sol, porque eso es salud. Pero ¿qué pasa si tú vas por la playa y te meten lo que dicen un teteo? Que esos son gente en jolgorio haciendo bulla y bebiendo. Se supone que ahí no va a salir nadie porque una de esas gente que se emborracha comienza a tirar botella para arriba, ¿verdad? Siempre va a haber un problema. Por lo que debemos pensar en lo que vayamos a hacer para recrearnos. Pensar si a Dios le gusta a donde voy o si lo que estoy haciendo es la voluntad de Él. Colosenses 3:17. ¿Qué dice? Para que lo encuentre primero. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ven que en cada cosa la palabra no se equivoca. O sea, lo que sea, hermano, que vayamos a hacer, hagámoslo en el nombre de nuestro Señor. Es válido pedir sabiduría, orar por equilibrio entre recreación y descanso y responsabilidad, buscar diversión que implique edificación. Debemos preguntar también, si no sabemos de dónde vamos, a gente que ha ido a los sitios para que nos oriente. ¿Qué tal si yo voy a tal sitio que hay ahí? Ese es un sitio tranquilo, ¿verdad? Siempre debemos preguntar. Y otro elemento necesario es, si esa diversión nos causa reposo y gozo o culpa y distracción. ¿Ya? Entendimos ahí, ¿verdad? Si nos causa reposo y gozo, convenía. Pero si nos causa culpa o distracción, no nos convenía.
Debemos recordar, hermanos, que el enemigo de las almas se mueve a donde quiera que nosotros vayamos. ¿Para qué? Para buscar la forma de que nosotros revalemos y nos descocotemos. Él, desde que uno nació, está en eso atrás. Uno dice que él está haciendo una cosa ahora y descansó y dentro de 5 años vuelve y nos viene a molestar. Es constante. Porque uno muchas veces sale a la calle, va al trabajo, lo que sea. Y usted sabe, hermano, la cantidad de gente, yo no voy a decir necia, voy a decir endemoniada que sale a la calle. Que parece que al café no le echan cremona, sino cocaína. Porque se ponen de una forma increíble en la calle. Usted está tranquilo en su carril y vienen 70 y se le meten ahí. O sea que el enemigo usa sus agentes para fastidiarle la vida a uno. Entonces, nosotros tenemos que tener la suficiente tranquilidad para poder entender ese tipo de cosas. Entender cuándo está el enemigo actuando. Otra razón, que esta es la tercera, hermano. Razones correctas, ¿para qué? Para buscar trabajo. ¿Cómo así si Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que vivir del fruto del sudor de nuestra frente? Ahí no puede haber inconveniente, pero sí lo hay. ¿Cómo lo hay? Dependiendo de las razones correctas para usted buscar trabajo o no. Razones como cuáles. Si usted quiere un trabajo, pero no quiere dar ni un golpe de carácter, solo recibir un sueldo, una botella, usted no tiene las razones correctas para tener un trabajo. ¿Verdad que no? Sin tener funciones ni responsabilidades. O, como dicen muchísimo por ahí, para buscarse una moña. Yo quiero trabajar en aduana para buscarme una moñita. Ya ustedes saben a qué va. Entonces, esas no son razones correctas para un trabajo. Si usted quiere tener un trabajo, pues nada más va a tirar ropa y echarle vaina a nosotros. Estas no son razones correctas. ¿Quién ha visto aquí, por ejemplo, compañeros de trabajo que difícil repitan ropa y zapatos? Bueno, tienen un armario. Especialmente nosotros las mujeres. Y muchos varones. Y muchos varones también, con zapatos, corbata y cosas. Entonces, esas no son razones correctas para pedir o tener un trabajo. Si quiere los ingresos, gastarlos en bonche con los amigos y nada de responsabilidad en la casa, tampoco son razones correctas. Si van a abusar del cargo o alardear de sus capacidades a otros, sentirse superior a quienes lo rodean, también son razones incorrectas. Alguien que me lea Proverbios 16:3, en lo que lo encuentran. Cuando Dios nos proporciona un empleo para satisfacer nuestra necesidad de tener un ingreso, debemos encomendar a Dios la obra de nuestras manos, como lo dice ahí en Proverbios 16:3. Amén. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, encomendemos a Dios lo que vayamos a hacer con nuestras manos y Dios lo va a bendecir lo que hagamos. Pero si lo ponemos en las manos de Él, debemos orar para que las oportunidades se presenten en nuestro lugar de trabajo, para que sean de bien común. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Esa frase la dice una señora que hay allá, donde yo trabajo, se llama Levi Santana. Y ella, por lo general, los 25 de enero, que es día del empleado público, por cierto, mi cumpleaños, ella le regala a cada empleado
de la zona donde ella está unos dulcitos y le ponen ese versículo de Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vamos al punto 4. Razones correctas para comenzar la universidad o un estudio. También me van a preguntar si cuál es el problema con eso. Mucha gente se pone a estudiar cosas porque la encuentra, ay, que esa carrera como que deja dinero, esa carrera es bonita. La mayoría de los muchachos que estaban conmigo en el colegio también están en esa universidad. Si esas son razones incorrectas. Se supone que si nosotros vamos a estudiar algo, tenemos que analizar mucho lo que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque ahí usted va a gastar, va a perder un tiempo y un dinero. Entonces, a la hora de elegir cualquier estudio, hay que pensarlo bien. ¿Por qué? Para no perder ese tiempo ni ese dinero. Y también preguntarse, ¿para qué estoy estudiando esto? ¿Lo estoy haciendo para satisfacer a mi papá y a mi mamá? Como conozco yo a alguien por ahí que estudió una cosa y le encanta otra y no está haciendo ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Así mismo. Entonces, por eso hay que pensar bien. Y eso que se duró, yo no sé, fueron como 8 años o 10 en la UAS. Entonces, hay que pensar las cosas bien. Preguntarse, ¿esa es mi vocación? ¿Verdad? ¿Me gusta y me siento cómodo con esa carrera? Entonces, todo eso hay que analizarlo y pensarlo. No está mal antes de embarcarnos en invertir tiempo y dinero en una carrera y luego cambiar de opinión, como le acabo de decir. Pero lo más importante de eso que yo elegí, está en contra de mis creencias. Porque hay mucha gente que se pone a estudiar cualquier cosa, pero ¿y si esa cosa que usted estudió está en contra de los asuntos de Dios y de la fe? Entonces esa no es una razón correcta para haber elegido eso. Vamos al quinto punto. Este es un punto medio difícil. Vamos a decir que un punto picoso y carillo, porque puya. Con el tiempo uno entiende del por qué Dios dice lo que dice cuando uno ve, por ejemplo, este tipo de situaciones. Porque luego de una amistad muchas veces nace el noviazgo. Hay que tener sumo cuidado con los jóvenes y hasta con muchos adultos en el asunto del noviazgo. Y más aún si no tienen un concepto claro de las consecuencias de tener ciertas relaciones más allá de la amistad. Porque cuando se llega ahí, ya hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Ciertas responsabilidades que lamentablemente nuestra sociedad lo ve como normal. Y no debe ser en el pueblo de Dios. Pero ¿para qué se tiene un compromiso en un noviazgo? Se supone que es para conocer a la persona, ¿verdad? Para saber su carácter, su responsabilidad. Pero lamentablemente en los países en todos los países del mundo, yo voy a decir que los latinoamericanos, pero en todos los países del mundo es así, y más en los países desarrollados, que eso, el noviazgo se da prácticamente como si fuera un matrimonio. O sea, los novios viven juntos, como si estuvieran casados, y duran años. Pero si uno de los dos se saltó del otro, como dicen, hasta ahí llegó eso. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de responsabilidad. Aún si tienen hijos, dejan eso así. Pero nosotros como pueblo de Dios no podemos actuar de esa manera. ¿Cuáles son las razones correctas para iniciar un noviazgo? ¿Será para apartar nuestra vaquita?
o apartar nuestro marrano. Así siempre, si le tenemos el ojo echado a alguien, como que lo tenemos ahí en Q. Pero no es para eso. ¿Serán las razones correctas tener novio y novia para tener permiso para, ¿verdad?, pasar una manita? No son. ¿Por qué? Porque si llegamos a ese punto en el noviazgo de extender un poco los permisos, vamos a perder el respeto. Tanto, bueno, el respeto de la pareja se pierde si se llega a ese punto. O peor aún, como le decía casi ahora, de practicar el matrimonio pero sin casarse. Ahí sí hay dificultad. Porque ahí salen muchachos que no se planificaron. Ahí salen muchachos, muchos sin un papá. Estamos cansados de ver mujeres con madres solteras. El papá lo único que hizo fue que lo pintó, como dicen por ahí, y lo tiró por ahí. Entonces, ese tipo de actividad es porque se tiene el noviazgo o las relaciones de la forma incorrecta, y eso hay que evitarlo. Algunas personas se pueden quizás sentir sonrojados o sentir que esa parte es demasiado fuerte, pero eso no es mentira en la sociedad actual, y mucho menos fue mentira hace un tiempo. En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros que decidimos seguir a Jesús, no podemos actuar como actúa la sociedad común. Antes, hermanos, había cierto criterio, cierto respeto a nuestro alrededor, pero ahora mismo ya nadie respeta a nadie, y mucho menos respetan a Dios. A veces vemos este tipo de acción en varios grupos sociales. Vemos también ese tipo de acción en grupos religiosos e iglesias. Se ha dado caso en iglesias que salió embarazada la hermana del hermano fulano. No estaban casados. Eso hay que decirlo porque eso pasa. Entonces no nos podemos quedar callados. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la manera que todo se haga de la manera correcta. Si los mencionados motivos para el noviazgo son los motivos más equivocados que se puedan dar, podemos decir por lo mismo para el matrimonio. ¿Serán los motivos correctos para casarse que me está llegando el tiempo y me estoy quedando jamón o jamón? Hemos oído eso a cada rato. Si usted está pensando en eso, soltero, soltera, cristiano o no cristiana, esos son los motivos equivocados. Porque tú no puedes pensar eso. ¿Por qué razón? Porque no se puede estar dejando llevar a la sociedad. Yo, por ejemplo, yo no me quería casar joven, yo me quería casar como a los 40 años. O a los 40 y pico. Sí, porque yo no me sentía mentalmente apto para casarme. ¿Verdad? Aunque estuviera trabajando lo que sea, pero en la mente no estaba. Entonces, ahí estaba mi mamá. Especifica que eso. No, eso fue en un episodio anterior. En un episodio anterior, porque ya es el segundo capítulo. Entonces, en un episodio anterior, mi mamá me tenía a mí un cohete para que me case. Me tiraba gente atrás, amiga atrás, para que yo me casara. Y yo no quería.
Ella seguro pensaba como que yo estaba hablando de la esquina o algo por el estilo. Digo, no, yo no quiero. No quiero. Entonces, lo hice forzado. No, que... No, señora, déjeme tranquilo, yo no estoy en eso. Y pasó lo que pasó. Y gracias a Dios que, haciendo las cosas como se deben, pidiéndole a Dios una pareja que tenga la misma visión que uno, me salió esta cosita. ¿No, verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con eso, hermano? Que no nos dejemos llevar de la presión social. Yo conozco gente que son profesionales, que tienen muchísimo dinero y que no quieren casarse. No quieren. Entonces, el que no quiere, no todo el mundo está para casarse. Por la misma presión. Claro, la presión social es dañina, muy dañina. ¿O serán otro motivo para casarse? Que la mayoría de mis amigos y amigas están casados y yo no. Eso también es parte de la presión social. O que mi novia o mi novio me votó y yo lo voy a hacer entender que yo todavía estoy en el mercado, que yo estoy mamacita o que yo estoy duro. Entonces, tenemos que pensar todos esos detalles, hermanos. La presión de la sociedad no debe ser un factor principal para tomar ninguna decisión. No induzcamos a nadie a que se case. Muchos no están preparados ni emocional ni económicamente para asumir ese compromiso. Simplemente quieren esperar hasta sentirse listos para dar ese paso. Y eso es lo que yo recomiendo. Si están listos, den el paso, pero si no, disfruten su soltería, que también la soltería es un don. No solamente está casado, sí, está casado chulo, pero también hay que disfrutar la soltería. Imagínense un soltero, quiere ir para el cine. ¿A quién le va a decir? Él se va para el cine y se acabó. Un casado quiere ir para el cine y ella no quiere ir para el cine. No va. ¡No va! Así de sencillo. Simple. Entonces, hay que disfrutar los ambientes. Usted disfruta su soltería, disfruta también de estar casado. ¿Y qué tal si esa persona que tenemos a la vista no tiene nuestros mismos valores personales o familiares? Más aún, si no tenemos la misma visión de fe, aspiraciones personales y materiales, simplemente a esa persona no le interesa casarse, saque pie de ahí. Y ya, disfrute, vuelvo a decir, disfrute su soltería. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos decisiones que después nos marcan de por vida. ¿Por qué? Por haber tomado una decisión incorrecta. Vamos al punto 6, que son razones correctas para tener hijos. ¿Verdad? Este punto tiene elementos en común con el anterior, porque si el asunto de la casadera y estas cosas, los hijos no vienen. Aunque sabemos que ya ahora mismo no es necesario estar casado para tener hijos, lamentablemente. La pregunta que si las parejas deben hacer a la hora de buscar un matrimonio debería ser: ¿son las razones correctas ahora mismo traer a otra persona totalmente diferente a nosotros al mundo? Bueno, voy a hacer una aclarando. Sí, porque aquí hay dolientes, pero... Sí, hay oyentes. Estos son temas comunes y genéricos, ¿no, verdad? Esto no va para una gente, para otra, ni de aquí ni de allá. Son genéricos. ¿Por qué? Porque son temas que se dan en la sociedad. Los hijos, hermanos, son una extensión de los padres, pero son totalmente diferentes. Lucas es totalmente diferente a Díaz y a Yamilé. Él salió de ellos, pero él es totalmente diferente. Hay que preguntarnos primero si es la voluntad de Dios tenerlos. Salmos 127:3 dice:
herencia de Jehová son los hijos. ¿Sí? Si pensamos así, para decir en el fondo que esa decisión está basada en una simple presión social, si no pensamos de esa manera, porque ya, como decía anteriormente, muchos se casan por presión social, otros tienen hijos, o también por presión social. Entonces, en eso también hay que tener mucho cuidado. Yo me imagino que Ardía pensó bien en el segundo. En el segundo. Claro. Él pensó muy bien en el segundo. Y lo puso en oración también, imagino yo. Cuando Dios quiere, hermano, que una pareja tenga hijos, Él va a facilitar que esos hijos lleguen como sea y cuando sea. Si es la voluntad de Dios. Es más, sabemos la historia de Sara, la esposa de Abraham. ¿Quién humanamente iba a decir que una señora de 90 años iba a parir? Pero le plació a Dios que ella tuviera un hijo de Abraham. Por eso les digo lo que le dije, que cuando Dios va a dar hijos, lo va a dar como sea y cuando sea y con quien sea. Efectivamente. Entonces, muchas veces mire, por ejemplo, ella y yo, cuando nos casamos, duramos más de 2 años buscando muchachos, y los dos queríamos, ¿verdad? Pero no se dio. ¿Por qué no se da en muchas ocasiones? Hay muchísimos factores. Hay factores genéticos, hay factores de salud, hay factores innumerables. Otro factor sería que Dios no quiere, no le place y No. esa voluntad de que hay que aceptar. Porque Dios sabe. Porque Dios sabe. Esa es la voluntad de Dios. Claro. Dios sabe por qué da y por qué no da. Yo tuve que operarme 2 veces, ¿verdad? Para poder podamos engendrar. Y no se pudo. Yo dije, yo no sé qué otra operación yo me voy a hacer para que tengamos. Ya no sé cuál. Entonces, si se da, se da. Si no se da, no se da. Porque amigos, yo he visto, hermanos, gente que tienen un hijo, ese hijo lamentablemente le pasa algo y esos padres se vuelven locos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay padres que cifran todas sus esperanzas en un hijo. Dejan de vivir esa persona, si no todo funciona bien. Exacto. Dejan de vivir tan así que hay muchas parejas, por ejemplo mujeres, que se olvidan del marido. Y he visto yo maridos que la esposa lo deja por los hijos, que después ellos se buscan una mujer, porque su mujer no lo atendió, se encargó nada más del hijo. Entonces, esas son cosas muy, muy delicadas que hay que pensarlas muy bien y tener las razones correctas para tener hijos. ¿Qué debemos hacer para ese caso? Nosotros los creyentes y los no creyentes, pedir sabiduría y pedir discernimiento. No podemos, hermanos, ser rebeldes, porque cuando nos ponemos a estar buscando, estamos siendo rebeldes. Tiene que dejar que las cosas lleguen en el tiempo de Dios. Si no llegan en el tiempo de Dios, entonces usted está como siendo inconforme con las cosas de Dios. No podemos obsesionarnos al punto de hacer daño a nuestra pareja si no se puede concebir. ¿Por qué? Porque los dos sufren. No sufre la mujer porque no salió embarazada nada más. Sufre el varón porque ve a su esposa triste. La ven en esa condición de que no pudo gestar, pero se sienten mal los dos, no es uno solo. Entonces no podemos ser rebeldes con Dios forzando situaciones que al final pudieran ser más mal que bien, porque nosotros no sabemos. Tener un hijo bonito, sí, pero no sabemos. Y si es todo lo contrario. ¿Cuántos muchachos no he visto yo por ahí que han matado a su papá? Su papá de ellos.
O sea, no de que uno que adoptaron, que se da mucho caso como ese, pero su papá de ellos lo matan por muchísimas razones. Por casa tenemos uno ahí que el tipo está adoptado, y no ha matado a esa familia de casualidad. Entonces muchas veces no sabemos si es para bien o para mal. Por lo tanto, no nos pongamos con papá preguntarle de por qué. Él sabe por qué. Y hay que pensar también en el esposo. El esposo también sufre. ¿O acaso, hermanos, dentro del ámbito social, todas las profesiones son de medicina? Todas las profesiones son de arquitectura. Todas las profesiones son de carpintero. ¿Verdad que no? Hay diferentes profesiones. ¿Qué les quiero decir con eso? También que no toda pareja está para ser padre. No todas. Si no se pudo, simplemente no se pudo. Dele gracias a Dios por eso que tú tienes su pareja ahí. Al final, ¿quiénes son los que se van a quedar juntos? La pareja. Los hijos se van a ir en un momento determinado. Es más, se van muchas veces antes de estar preparados. Imagínense. Entonces hay que pensar que la pareja es la que va a estar con nosotros. Entonces, Dios puso esa pareja para eso mismo, para que nos acompañe. Se fueron los hijos. ¿Cuántas mujeres conozco yo de la universidad que están solas? Solas pues ya los hijos se le fueron. Están solas. Entonces, hay que tener eso. Y repito de nuevo, eso no es para nadie en específico. Porque son temas genéricos. Temas genéricos. Que le cabe al que sea. Vea. Y esa gente buscaba una cerca, una mezcla general por ahí. Y ella tuvo 3 niños, los 3 son 3 personas. Y su vida se estructura en esa casa. Qué barbaridad. Entonces uno nunca sabe. Hay que darle gracias a Dios por todo. Ya. Y él ve más allá que uno. Claro. Entonces, hermano, vamos a tocar este último tema que es, y quizás ustedes me digan a mí, ¿y eso? Razones correctas para acercarse a Dios. Está difícil esa, ¿verdad? ¿Y hay razones incorrectas para acercarse a Dios? Sí, hay. ¿Cuáles son esas razones incorrectas? Si usted se acerca a Dios por miedo, porque Dios lo va a castigar, porque Dios lo manda para el infierno, porque Dios es un Dios sanguinario, me conviene estar al lado de Dios, porque Dios me va a dar. Si usted sigue a Dios por esa situación, entonces usted está tomando la razón incorrecta para seguir a Dios, que no debe ser así. Entonces, sabemos que siempre nos acercamos a alguien por un interés, así como nos acercamos a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, hermano. Dios es, dicen por ahí, una persona. Muchas veces dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son personas, pero 3 en una. Entonces, como persona, y nosotros hechos, somos hechos a imagen y semejanza, a Dios le duele cuando nosotros nos portamos mal. Y Él se alegra cuando nos portamos bien. Entonces, si seguimos a Dios por razones incorrectas, que no sean las correctas, también estamos haciendo mal. Hay una situación que yo viví hace un tiempo con un señor que estaba discutiendo o sea, eran pastores todos, pero no de esta iglesia, de otra, de una amiga de nosotros que falleció. Y yo vi a esos pastores que se estaban matando
diciendo, si no hacen lo que yo quiero, me voy a llevar a mi gente de aquí. A llevar a mi gente de aquí. O sea, cada uno era líder y cada quien tenía una manada. Digo yo, una manada. Entonces él dijo, me voy a llevar a mi gente de aquí. Como si las congregaciones o las cosas de Dios fueran un partido político. Entonces, los que siguen de esa forma a Dios, lo están siguiendo de la forma incorrecta. Por eso le decía que hay formas incorrectas de seguir a Dios. Y esas son una de ellas. Dice Deuteronomio, que me lo consigan, 4:29. Deuteronomio 4:29. Mas de sí, desde allí buscaré a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Efectivamente, esas son las razones correctas para seguir a Dios. De corazón y de toda nuestra alma. Para terminar, hermanos, ya con los puntos mencionados, que son las razones correctas para tomar decisiones en nuestra vida, que es para creyentes y no creyentes. ¿Qué podemos hacer para tomar las decisiones correctas? Primero, pedir sabiduría, con un deseo genuino de santidad, de apartarse de lo que no le agrada a Dios. Hay que dejarse guiar por el amor de Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, como dice Marcos 12:30. Unirse a alguien para estudiar la palabra o un grupo de discipulados. Podemos hacer eso. Orar constantemente, hasta que las cosas, hasta por la cosita más simple. Hasta pedir a Dios que le dé paciencia a uno en la calle cuando va para el trabajo. Eso también son cositas sencillas, pero eso ayuda. Porque miren, no hay 2 o 3 gente que le han dado un infarto en la calle, con los tapones. Y más cuando vengan estos tocadores de ahora que van a venir bien sabrosos. Debemos evaluar los frutos de las acciones que vayamos a hacer. Si son cosas que nos convienen o no nos convienen. Y obedecer las escrituras para meditar en la palabra de día y de noche, como dice Salmos 1, capítulo 1, versículo 2. Entonces, hermanos, si nos acercamos a Dios por razones incorrectas, no sería un acercamiento genuino. Analicemos y procedamos con las razones correctas para tomar decisiones. Que Dios le bendiga. Amén.